parte económica, la parte de las instituciones y la parte relativa a las expresiones subjetivas y de conciencia de los individuos. Ese es el modelo de niveles donde yo les pongo entre signos de interrogación, porque como este es un texto tan debatido y existen tantos criterios y tantas interpretaciones, pues aquí hay una especie de dualidad porque esta es la parte económica y aquí ya es de otro tipo. Bien, en cuanto a instituciones y formas de conciencia, hay una especie de dualidad social y una especie de niveles, de modelo así como de pastel, de torta. Bien, en Cuba decimos de cake, pero creo que no es aquí como se dice. Pastel cake. El modo de producción de la vida material, el modo de producción de la vida material, y seguimos con vida, de la vida material, de la vida social, política y espiritual en general, el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, política y espiritual en general. Quiere decir que esta parte es la parte determinante, la parte del modo de producción, la parte económica, determina la parte institucional y determina las expresiones subjetivas y su forma de conciencia y de expresión. Vuelvo atrás, el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, política y espiritual. Quiere decir que este esquema funciona así. Lo más importante está aquí, que es la parte económica. Lo económico condiciona todo lo demás. Puse en rojo la palabra condiciona. No es la conciencia del hombre, no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino es el ser social la que determina la conciencia. Es en este texto donde aparece ser social y conciencia social. Recuerden que hemos estado hablando de estas cosas, la ideología alemana más bien en la vida real. Bien, entonces, ¿qué podemos sacar de aquí? Que la sociedad está estructurada a partir de niveles, de que hay una especie de dualidad en el sentido de que la parte económica es determinante sobre lo institucional y sobre las formas de conciencia. Bien, y entonces de aquí es de donde esencialmente el marxismo vulgar ha entendido que ha dado a Marx esa interpretación economicista, determinista. Recuerden que lo que vimos en la ideología alemana es el todo, bien, son las relaciones sociales en su conjunto. Sin embargo, Marx aquí está estableciendo aparentemente jerarquías. Lo económico es lo que determina todo lo demás. Se parte desde aquí y va para acá. A ver, hay alguien levantándome la mano, creo, ¿sí? ¿Sí? Además de la parte espiritual, que sería lo que es el espíritu económico. No solo. Es todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, con las formas de conciencia, con la forma de percibir la política, la religiosidad, la filosofía misma. Todas esas expresiones subjetivas, teóricas o no, están en este nivel. Y todo eso está determinado por lo económico. Pero se hace epistemología en ese caso. No creo. Aquí estamos más bien hablando de cosas más estructurales, de composición, de qué cosa es lo más importante en la sociedad. Y entonces vuelvo a decirle lo siguiente: mientras en la ideología alemana parece ser que lo más importante es la totalidad, en este texto del 59 parece ser que lo más importante es lo económico, y en eso consiste ser materialista. Hay una especie de jerarquía para comprender la sociedad. Por lo tanto, tampoco es tan simple como que aquel es Marx. Bueno, hay varios Marx. Sobre este esquema específicamente, Lukács, en este texto que es el 23, Historia y Conciencia de Clase, que es hegeliano, que a esta altura él ha tenido acceso a ver los originales, lo que nadie había visto de la ideología alemana, pero además como él es hegeliano, que es todo ese enfoque de totalidad que hemos visto hasta ahora en Marx,
Él quiere interpretar este texto específicamente, no de esta manera en que yo se lo he presentado. Él caprichosamente quiere leerlo como mismo ha visto la ideología alemana y como él es capaz de ver y de comprender a Marx, porque él tiene una formación hegeliana que no viene muy bien con esto. Entonces, sobre esto hay varias interpretaciones. El marxismo estandarizado lo ve con este nivel de simplicidad. Incluso se pone espejuelos oscuros para no ver lo que hemos visto hasta ahora, ¿bien? Porque claro, ese marxismo estandarizado lo que le interesa es llegar a la mayor parte de la gente y no le va a estar presentando esos dilemas intelectuales, ¿no? De cuál es el auténtico Marx. Es mejor presentarle uno y que quede bastante claro. Y este tema para eso es ideal. Pero ahora Lukács, caprichosamente y hegelianamente, y que además ha tenido acceso a ver los manuscritos de la ideología alemana, quiere interpretar esto a la luz de la ideología alemana. Y vemos qué cosa es lo que nos dice. Dice, no es la preponderancia de los motivos económicos lo que distingue al marxismo de la ciencia burguesa. Es el punto de vista de la totalidad, o sea, el que hemos visto en la ideología alemana. La categoría de totalidad, la dominación determinante del todo sobre las partes, constituye la esencia que el método de Marx ha tomado de Hegel. En eso sí está claro. El método dialéctico gira en torno a el conocimiento de la totalidad del proceso histórico. Los problemas ideológicos y los problemas económicos no son extraños entre sí, unos a otros, sino que se confunden los unos con los otros. O sea, está queriendo ver esto no a la luz de la primera impresión, sino a la luz de Hegel. Es la revolución un fenómeno económico, como parece ser la lectura más directa, que prácticamente no nos deja alternativa ese prólogo. Entonces, si eso es así, aquí el criterio de materialismo ha variado en relación con la ideología alemana. No obstante, y a diferencia de Lenin y a diferencia de Engels, el objeto y el criterio del materialismo es respecto a la sociedad, no es para definir la materia ni cómo está constituido el mundo. Está siempre en un discurso que tiene que ver con la sociedad, que tiene que ver con la historia, con la civilización, con los seres humanos. Y las causas es que la vida real, volvemos, la vida real, las relaciones sociales, las causas siempre son la vida real, las relaciones sociales, las clases, la economía, ¿bien? En eso es la pauta del materialismo, en ese tipo de frases, pero siempre moviéndose en expresiones que nos remiten a la sociedad, no al mundo, ni qué cosa es la materia, ni qué cosa es el universo, ni qué cosa es la sustancia, como después harían Engels y haría Lenin. Entonces, aquí vemos la pregunta, ya yo se las he ido respondiendo desde el principio, pues no podemos identificar respecto a este punto, y quizás a otros tampoco, no podemos identificar a Marx con Engels. Realmente tenemos que poner el signo de interrogación. Son diferentes, y los primeros textos en establecer esa diferencia son estos de los que yo les hablaba ayer. Son textos que buena parte de ellos están dirigidos a establecer esa diferencia. El de Lukács, Histórico de Ciencia de Clase, y el de Korsch, Marxismo y Filosofía, escrito totalmente por separado y coincidentes en muchísimas cosas. Entre otras cosas, estos dos autores son proscriptos por la Internacional Comunista porque se considera una deslealtad el hecho de argumentar que Engels es distinto de Marx, el hecho de argumentar que Marx es hegeliano, porque Hegel es un idealista y es burgués, no puede decir que Marx es hegeliano, y por cosas como esta. Pero bueno, quería traerles, para que les quedara esa idea, que estos son los dos primeros textos en que desde dentro de la tradición marxista ya se dan cuenta de esa diferencia
que está por venir. Bueno, y como ahora sí vamos a pasar a Engels para ver cuál es su criterio de materialismo, vamos a tomar 5 minutos, o por lo menos yo voy a tomar 5 minutos. Ahí. Fíjense, ya no es solo el tema de la religión, sino que el problema supremo de toda la filosofía, entre paréntesis, tiene sus raíces, al igual que la religión, en las ideas limitadas e ignorantes del estado de salvajismo. Y miramos atrás, palabra en rojo. Desde los tiempos remotísimos en que el hombre estaba sumido en la mayor ignorancia. Quiere decir que el problema del idealismo y de cualquier otra locura filosófica es un problema de ignorancia, es un problema de desconocimiento, es un problema de falta de ilustración. Bien, vamos a ver cómo él lo va desarrollando. ¿Y qué cosa nos había dicho Marx, que además aprecia mucho a Hegel, idealista? De cuáles eran las raíces del idealismo, el tema de que el hombre produce la realidad, produce la ideología, pero la ideología queda invertida, es como un espejo mal pulido. La filosofía sublima las cosas, ¿verdad? En ese que él llamó una condensación que ocurre en el cerebro. Y nos dice que eso es un problema que ocurre, que tiene una naturaleza social y que ocurre necesariamente. Y miren Engels, ¿a qué lo remite? A un tema de ignorancia y desconocimiento. Quiere decir que si los idealistas fueran más inteligentes, fueran materialistas. ¿Ya? Contradicción. El problema de la relación entre pensar y el ser, el problema de saber qué es lo primario, si el espíritu o la naturaleza, me detengo ahí. ¿Qué es lo primario? ¿El espíritu o la naturaleza? ¿Vimos algo parecido en Marx? Bien en este esquema, bien en la ideología alemana. Él se está preguntando cómo está constituido el mundo, cuál es el principio primario del mundo. A Marx, respecto al mundo, al universo, a la metafísica, no le interesa nada. Está explicando materialismo e idealismo en relación con la descomposición de la escuela hegeliana y su relación con Alemania. Y aquí con otra intención también. Entonces, el problema de la relación entre pensar y ser, el problema de saber qué es lo primario, si el espíritu y la naturaleza, este problema revestía frente a la Iglesia la forma siguiente, o sea, en términos de expresión religiosa. ¿El mundo fue creado por Dios o existe desde toda una eternidad? Aquí él está ejemplificando cómo se da en la religión. Y ahora, cómo se da en la filosofía. Son cosas semejantes. Los filósofos se dividían en dos grandes campos, según la contestación que diese a esta pregunta. Ahí me vuelvo a detener. Entonces, esto lo va a retomar Lenin en 1908, que dice que detrás del fármaco de toda la filosofía moderna solo existen dos posiciones, materialista e idealista. Y ya vimos que para Marx existen distintos idealistas, uno de ellos muy apreciado Hegel, y existen distintos materialistas, por ejemplo Feuerbach, con el cual él no se identifica. Entonces el tema no está así. Los que afirman el carácter primario del espíritu frente a la naturaleza. ¿Cuándo se ha visto que Marx habló ni de espíritu ni de naturaleza? Y por tanto admitían en última instancia una creación del mundo bajo una u otra forma. En ese caso formaban en el campo del idealismo, cuando decían que lo primario era el espíritu. Y los que confirmaban la naturaleza como lo primario figuran en las diversas escuelas del materialismo. Además de lo demás, de lo que les he dicho hasta ahora, vemos la dualidad sustantiva de la cual hemos estado hablando. Naturaleza o mundo y espíritu, idea. ¿Qué cosa es lo primario? O uno u otro, porque son cosas distintas. Y ya vimos que en Marx es una misma dimensión. ¿Bien?
interpretar la modernidad. Sí, claro, puede pensarse así, claro. Las expresiones idealismo y materialismo no tuvieron en un principio otro significado, ni aquí las emplearemos nunca con otro sentido. Queda muy claro. Eso es para él ser materialista o ser idealista. Preguntarse, ¿qué es lo primario? ¿O la naturaleza o el espíritu? Por demás vemos esa dualidad sustancial y vemos además conceptos que nunca están en más. Y además vemos que hace de este asunto el problema fundamental de la filosofía. Pero el problema de la relación entre pensar y ser encierra otro aspecto. ¿Qué relación guardan nuestros pensamientos acerca del mundo con este mismo mundo? ¿Es nuestro pensamiento capaz de conocer el mundo real? ¿Podemos en nuestras ideas acerca del mundo real formarnos una imagen refleja exacta de la realidad? Imagen refleja exacta. Retomado por Lenin en 1908, como veremos más adelante. O sea, son dos sustancias. Los materialistas dicen que la materia es lo primario, los idealistas dicen que el espíritu es lo primario, y los materialistas afirman que ese mundo externo se puede conocer, porque el hombre puede reflejar a través de una imagen exacta el mundo. Y más lo que dice es que el hombre produce subjetivamente, históricamente, políticamente el mundo. Son cosas totalmente distintas. Vamos a ver cuando Lenin dice que la materia es una categoría filosófica que sirve para designar la realidad objetiva que puede ser copiada, reflejada, calcada. Hay un hilo conductor entre Engels, Lenin y la instrumentalización vulgar del marxismo que es Lenin. Claro. No es que quiera hacer una apología de Engels, pero siento como que de repente se ha querido como hacer una especie de diferenciación teórica o filosófica entre Marx y Engels. Sin embargo, me parece que Engels tiene quizás un talante más político que filosófico. Y por ejemplo, yo rescato mucho, por ejemplo, el papel de la clase trabajadora en Inglaterra, o el origen de la familia, la propia realidad del Estado, que me parece que tiene un mejor estilo y mejor argumentación política que quizás este texto de Ludwig Feuerbach. Pero no sé la verdad, qué tanta diferencia filosófica hay entre Marx y Engels. La verdad sí había escuchado algunas elucubraciones en torno a eso, pero ahora lo veo más palpable. No sé si es sustantiva esta diferenciación entre Marx y Engels. El punto es que ellos fueron colaboradores. Engels y Marx eran familia. Trabajaron mucho juntos, escribieron juntos. O sea, hay todo un mundo que comparten, sobre todo inquietudes políticas, etc., de principios teóricos. Pero el tema es que el marxismo vulgar te dice que Marx y Engels son lo mismo. Y entonces, para los estudiosos del marxismo, es algo importante establecer que además de cosas que tienen comunes, muchísimas, que claro que no las estamos tratando porque estamos teniendo una intencionalidad, que no quiere decir que eso sea lo esencial, pero es un lado que nunca se ve y por no verse es el que elegí para traer, porque no me gusta repetir lo conocido, me gusta trabajar las cosas menos conocidas, ¿no? Y entonces no hago nada yo con insistir en la identidad entre ellos dos, que es muy conocida para todos y es muy evidente, sino me ha interesado insistir en cuáles son sus diferencias, lo cual no significa que absoluticemos eso y que digamos que son diferentes. No, existen muchísimas cosas que los unen, muchísimas, grandes colaboradores, son prácticamente familia, hermanos, compartieron todo su trabajo. Pero bueno, solo que de eso no hablo, porque es que eso es conocido. Y elegí hablar de lo que es menos conocido. Ahora, en estos días atrás yo les he dicho sobre eso un punto también que debemos recordar. Y es que hay una tesis establecida sobre el anti-engelsianismo. O sea, sobre esta intención de diferenciarlo.
como una tesis utilizada por los no marxistas para atacar el marxismo, hablar de la división entre ellos y de la separación entre ellos. Pero lo que he insistido también en decirles es que desde la propia tradición marxista, como pueden ser los libros que les mencioné de Kors y del Cash, desde el año 1923, o sea, cuando no había razones para establecer esa diferencia, que fueran razones antimarxistas, bien, cuando ellos eran marxistas, ya se están percatando de que ahí hay visiones distintas. Esto también tenemos que verlo desde el punto de vista teórico, son especialistas, ¿no? Y yo intento serlo, por lo tanto no nos podemos conformar con ver el conjunto, tenemos que entrar en estas cuestiones que son propias de investigaciones, que son propias de la arqueología del marxismo, para poder avanzar en esos estudios. Pero bueno, la idea general no es un antiintercialismo, es establecer que en medio de todo lo que tienen en común, también hay ciertas diferencias que tienen consecuencias nocivas posteriores. Porque los procesos de decantación, simplificación y masificación del marxismo van a predominar ciertos enfoques que no son exactamente enfoques de Marx. ¿Por qué? Porque entre otras cosas Engels sobrevive a Marx y es el que tiene una relación directa con los teóricos de la Segunda Internacional. Y los teóricos de la Segunda Internacional de estos partidos socialdemócratas están tratando de conquistar obreros para el marxismo. Y para eso necesitan textos marxistas. Y estos libros de Engels solo están tratando de explicarle el marxismo a la gente. Y también por eso él tiene una simplificación de ciertas cuestiones, ¿no? Como puede ser este libro, por ejemplo, el Looking for. Lo que pasa es que eso tiene consecuencias después que se arrastran hasta hoy. Es que bueno, que de repente para que no tiene claridad pudiese entender esta división epistemológica entre uno y otro, porque de repente quieren hacer una separación entre que uno tiene una forma de concebir el mundo distinta a la otra, o hasta ideas más absurdas como por ejemplo hasta un cubano que leía algo por ahí que decía que el marxismo era una creación de los judíos. Ese tipo de ideas, ¿no? O sea, siempre al final decir este tipo de cosas para desprestigiar el marxismo como un método de análisis de la realidad social. No, el objetivo, por lo menos mío, no es eso. El objetivo mío es desmontar ese marxismo vulgar que establece plena identificación, que es lo que usted se lee. De hecho, te lees que Marx, Engels y Lenin, que vive otra realidad y tiene otra problemática, son idénticos y que son coherentes entre sí. Entonces, la idea es un poco decir, bueno, si tienen toda esta continuidad, porque por algo son marxistas. Y son legítimamente marxistas, pero también tienen diferencias. Y ese marxismo que llega a la gente, lamentablemente, ha perdido esa riqueza. Y ese es el único propósito. O sea, recuperar todas esas posibilidades, porque además estas cuestiones tienen consecuencias prácticas también. Y muchas veces los movimientos revolucionarios y marxistas se han perdido de alternativas estratégicas políticas, porque lo que les ha llegado es una destilación y un sentido único del marxismo que solo le da una solución para cada problema. Lo que yo decía hace un rato atrás, por ejemplo, teoría del imperialismo, Lenin, 1916, el imperialismo fue superior del capitalismo, pero es que existen otras teorías del imperialismo legítimamente marxistas. Teoría de la revolución, la teoría de Lenin, pero y la teoría de Trotsky, tan valiosa, y nadie le hizo caso. ¿Bien? Porque ese marxismo vulgar omitió a Trotsky y lo borró del mapa. Nos estamos perdiendo posibilidades de interpretación estratégica y revolucionaria de la sociedad por ignorancia y por desconocimiento, por esa simplificación. Entonces esa simplificación hay que desmontarla. Y hay que ir a buscar todas. Existen varias teorías de un partido político para la revolución en el marxismo, todas hechas por marxistas ejemplares. Existen varias teorías sobre el imperialismo dentro de la tradición marxista clásica, todas hechas por marxistas ejemplares. Existen varias teorías de la revolución y del imperialismo, no sé cuál ya dije, sobre estas cuestiones dentro del marxismo por marxistas incuestionables. Y a nosotros ha llegado uno. ¿Nos estamos haciendo un favor con eso? No, no nos estamos haciendo un favor. Nos estamos perjudicando.
porque nos estamos perdiendo posibilidades interpretativas y de acción revolucionaria por haber prescindido de todo eso. Entonces, eso hay que recuperar. No significa que todo nos sirva, pero nosotros tenemos que recuperar eso. Y una de esas cuestiones, de esta específicamente, de la división entre el ser y el pensar, el hecho de verlo en una sola dimensión es lo que le permite argumentar a más la posibilidad de la transformación revolucionaria. Si divides en dos sustancias, eso no es posible. Entonces, bueno, a lo mejor para los no especialistas eso no le dice nada, pero es obligación de nosotros desentrañar las cuestiones y esclarecerlas. Sí. Solo para complementar un poquito mi comentario del profesor. Yo entiendo que no se trata de un antagonismo ideológico entre Marx y Engels, en ningún momento. Se trata de una forma de aplicar la visión del materialismo a sujetos diferentes. Marx se lo aplica a la vida del individuo, a la vida de la sociedad, y Engels se lo aplica a la naturaleza, a los objetos, a la visión, digamos, clásica de la división de la filosofía. Pero no hay un antagonismo entre ambas cosas. Yo creo que ambos creen lo mismo, pero lo aplican de forma diferente. Es que cuando yo lo veo así, por ejemplo, quizás la parte esa del problema como el problema de la relación entre el pensar, entre el pensar y el ser, de repente no tanto de Marx, pero sí de la tradición filosófica anterior a Marx, Claro. que sí, por lo menos para ellos ese era un problema fundamental. Quizás para Marx no, pero para toda la tradición filosófica hacia atrás sí era importante, y a lo mejor eso es lo que quiero resaltar. No es que Marx creyera que primero era el alma, absurdo sería pensarlo. Simplemente se lo aplicaba de otra forma a la sociedad, y para él lo importante era cambiar el mundo. No interpretarlo como si lo era para Aristóteles, para Platón, para Séneca, para todo. Claro, no, y además, no solo es un tema de Marx respecto a Engels, a Lenin, a los que vinieron después, es que también les presento como, por ejemplo, sobre este punto hay 2 Marx, y sobre otro punto hay 3 o 4. Y entonces, la cosa es que nos ha llegado uno solo. Y entonces, bueno, hay que también socializar todas estas alternativas. No solo es Marx en alguna medida diferente de Engels, es que el propio Marx es diferente de sí mismo, en dependencia de su intención concreta en un momento determinado. Es la revolución de su propio ser. Es la revolución de su propio ser. Bueno, es una manera de decirlo, sí. Es que es un proceso evolutivo. Además hay que tener presente que los marxistas, sobre todo los marxistas de esta época y de todo ese periodo de la Segunda Internacional, ellos ven la revolución prácticamente al día siguiente. Ellos están trabajando para hacer una revolución. No solo los rusos y los alemanes, todos ellos creen que ya el capitalismo se va a caer y están metidos en el tema del partido y de las revoluciones y de la guerra y de las estrategias revolucionarias. Están metidos en todo eso. Entonces, el marxismo, hablando en términos de filosofía, mientras otros filósofos se sientan en su despacho con un muro a pensar en lo que van a escribir, los marxistas escriben para la tarea que tienen al día siguiente, ¿ya? Y entonces, por eso tiene una vocación práctica. Están motivados por la política y la estrategia concreta. Y también por eso es a veces coyuntural. Y te encuentras una intencionalidad en un texto y te encuentras otra intencionalidad. Después de 100 años de silencio, cuyo nombre no aparece, y a tantos otros. Entonces, yo pienso que no nos hacemos favor simplificando, dejando las cosas como están. Yo pienso que hay que meterse en todas esas cosas, porque eso tiene implicaciones de estrategia política y revolucionaria que nos estamos perdiendo y que deberíamos recuperar. Eso es lo que hace el lobby. Michael Lobby. Bueno, él es uno de los que, pero hay muchos especialistas marxistas recuperando toda esta historia, no de ahora, y ahora es más posible, por lo que les comentaba, creo que fue el primer día de los megas, van por el 50% de lo publicado por Marx, hay un 50% que no se conoce.
Y de las cosas que se están viendo que no tienen nada que ver con las traducciones y las publicaciones que conocemos. Entonces, claro, para estudiar todo eso. Y en ese tipo de arqueología hay muchos especialistas trabajando de toda la vida, solo que los hemos desconocido también. Compañero, profesora, que le robé el turno, disculpe. Dos aportes. Uno es, hay una versión moderna o actualizada de este debate que aborda Inquelámer, un texto creo que es en El sujeto y la ley, donde él toma ese debate o esa dualidad y lo habla a partir de esa posición que tienen algunos científicos como más pop, que es esta idea de qué pasa si el mundo es una simulación virtual y todos somos parte de una simulación. La matriz. Y él dice, bueno, eso es irrelevante, porque lo relevante es que en esta vida real, si yo no como, me muero, ¿no? Y no importa, reduciéndolo creo yo, lo que sería la misma posición de Marx, ¿no? Aunque ese debate es irrelevante, ¿no? Para los efectos de lo que nos importa aquí, y supongo que diría más o menos lo mismo de esto que está diciendo Engels, ¿no? Y otro es, ahora que hablaba del tema de cómo se va deformando la tradición, ¿no? No recuerdo el título del texto, es de Lucas, creo que es el último que escribe, que es político, donde él habla de la democracia y el socialismo, y él planteaba esta idea de que, rescatando creo que una tradición democrática en Lenin, él decía, bueno, esto se reduce básicamente a Stalin, y la idea de que Stalin subordinó teoría y subordinó estrategia a táctica, ¿no? Básicamente ajustaba todo a lo que le convenía en el momento a Stalin para mantener el poder a lo interno y a lo externo, ¿no? Supongo que tratando de poner esa línea divisoria, digamos, en el enfoque no tanto en Engels, sino en Stalin. Sí. ¿Alguien más? Profesora, en el caso de Laos, Laos y Vietnam, usted hablaba que precisamente las revoluciones surgen precisamente cuando las revoluciones son la pobreza extrema, etc. Entonces, ahí hablaríamos de un lugar más bien aplicaríamos el esquema que plantea ahí, en el caso de Laos, los países asiáticos. Bueno, yo ahí con sinceridad no te puedo responder, porque yo no conozco lo suficiente de ese lado, yo no conozco lo suficiente. No tengo tanta información de la voz, la verdad, no te puedo decir. Pero bueno, el hecho es que las revoluciones han venido de países atrasados, que a mí ya yo creo que no me va a dar tiempo, pero una de las cuestiones que yo quería traer, que era uno de los temas, es que si bien Marx durante una primera etapa habló de que las revoluciones vendrían de los países capitalistas desarrollados, cuando empieza a estudiar el tema de Rusia, cambia y empieza a poner su esperanza en que va a venir por Rusia y ahí va a empezar la revolución permanente. O sea, ahí hay dos consecuencias importantes. Primero, él cambia, ya no viene de países desarrollados, viene de un país atrasado como Rusia. Y segundo, el sentido de la revolución permanente que él mismo había formulado en el año 51, de que iba de los países de Occidente desarrollado a los otros, ahora va a venir del Oriente al Occidente. Entonces son dos conclusiones radicales. Ahí tenemos otros dos más. ¿Y a cuál es que conocemos? A uno. Y pensamos que la revolución en Cuba, o en Vietnam, o en China, no, esa es una excepción del marxismo. No, bueno, pues no, eso está en Marx. Pero esa no se conoce porque es más fácil escribir una sola para que todo el mundo se la aprenda de memoria. Porque si le presento dos alternativas, no, eso es muy complicado para la voz política. Buenos militantes, como ustedes. Exacto. Entonces, miren, nos estamos perdiendo cosas que debíamos recuperar. Ese es uno de los temas que traía, pero ya sí que no me da tiempo. Bueno, algo más, ¿no? Entonces, aquí tenemos el antídoto. Engels también. Hegel fue un idealista, es decir, los pensamientos de su cabeza no eran para él reproducciones más o menos abstractas de las cosas y de los hechos reales. Volvemos al tema de la copia, reproducción, reflejo, en vez de producción.
sino que consideraba las cosas como reproducciones realizadas de la idea, existente en algún lugar ya antes del mundo. Quedaba todo puesto cabeza abajo e invertida la real conexión del mundo. Aquí, bueno, Hegel es idealista porque lo primero es la idea, es lo primario. Y otra conclusión importante de aquí es el tema de reproducción, en vez de como Marx habla de que el sujeto produce la realidad. Entonces, estas creo que son unas especies de conclusiones. En Engels son afirmaciones abstractas y a priori, no metidos en el discurso social como en Marx. El idealismo es por desconocimiento, por ignorancia, es un planteamiento iluminista, mientras que en Marx el idealismo es una necesidad de la ideología que se invierte y tiene una percepción errada de la realidad y de sí misma por la vida real. Hay una simplificación en Engels de las dos posiciones filosóficas. El problema fundamental de la filosofía pasó así a los manuales y todos nos estudiamos eso, que es la relación entre el ser y el pensar, mientras que para Marx toda la reflexión acerca del materialismo e idealismo está en una plataforma social y llega incluso al tema de la revolución, lo incluye ahí. En el Ludwig Feuerbach conclusiones, Engels nos está hablando del mundo, que es objetivo. Marx nos habla de la vida real, de la sociedad, de la economía, tema social siempre. En Engels está la llamada teoría especular del reflejo, que la va a retomar Lenin en el 8. En Marx, las ideas son producidas por el hombre. La religión, el idealismo filosófico por ignorancia, que estoy repitiendo un poco, un planteamiento iluminista, mientras que en Marx es un fenómeno ideológico necesario por causas sociales. El problema fundamental de la filosofía es la relación entre materialismo e idealismo, que es un pensamiento abstracto. Ese no es el tema de Marx, no es el problema de Marx. La identidad se piensa como un tema cognoscitivo. ¿Por qué? Porque el problema del idealismo se soluciona conociendo. En Marx, la realidad es una producción subjetiva, en general de lo social, y eso es lo que argumenta la posibilidad de la transformación práctico-crítica o revolucionaria de la sociedad. Entonces, lo que más es un asunto, vamos a llamar metodológico, incluso después que hice esta diapositiva, no estoy muy segura de que esa sea la palabra, es un asunto metodológico, distinguir entre el materialismo y el idealismo, pero realmente lo que le preocupa es la crítica a la filosofía alemana, recuerden, determinar el principio de su error, que es explicarse a sí misma y a la historia a partir de ideas. Y en Engels la relación ser-pensar se convierte en un tema positivo del marxismo. Fíjense la diferencia. ¿Qué quiero decir con un tema positivo? Que cuando usted habla un libro de este tipo de marxismo más conocido y más socializado, cuando usted ve el sumario, uno de los puntos es el problema fundamental de la filosofía, materialismo e idealismo. Entonces, no es un tema de análisis y crítica, es un tema de que usted se lo lee, usted se lo aprende y ya usted sabe marxismo. O sea, es un tema positivo, ¿sí? Mientras que Marx pasa por ahí para hacer la crítica pero no es que considere que eso es esencial. Bueno, se convierte en un tema positivo y hay que definirse a priori ante este asunto. Usted es materialista o idealista y después puedo decir cualquier otra cosa. Y aquí Lenin, materialismo y empiricismo, 1908, este es el concepto que yo les decía. Es preciso un concepto filosófico para esta realidad objetiva. Y ese es un concepto establecido, dice la Septiembre. Es precisamente el concepto de materia. Y ahora viene con ese concepto. La materia es una categoría filosófica que sirve para designar la realidad objetiva, el objeto externo al hombre, que es dada al hombre en sus sensaciones, copiada, fotografiada, reflejada por nuestras sensaciones. Fíjense, el sujeto no produce la realidad, sino que la refleja, la copia. Además lo puede hacer con precisión, como si fuera una fotografía.
Y para Marx no es así. El sujeto produce la realidad y por lo tanto tiene un componente subjetivo que le impide ver al objeto en sí. Solo puede ver el objeto para sí. ¿Bien? Pero en Lenin no. En Lenin es posible copiar el objeto tal y como es, existiendo independientemente de ellas. O sea, el objeto existe independientemente de mí. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Reflejarlo, copiarlo, calcarlo, contemplarlo. Decir que este concepto puede quedar anticuado es repetir argumentos de la filosofía reaccionaria. Puede envejecer la filosofía. En filosofía, la lucha entre el idealismo y el materialismo, la lucha de las tendencias o líneas de Platón y Demócrito en la filosofía, la lucha de la religión y la ciencia, la lucha entre la negación y admisión de la verdad objetiva, la lucha entre los partidarios del conocimiento suprasensible y sus adversarios. Vamos a obviar toda esta serie de cosas para no demorarnos mucho, pero el punto es, él dice que esa lucha entre materialismo e idealismo nunca envejece, porque es esencial para la filosofía. Bien, ya vimos que para Marx no es tan esencial. Tras el fárrago de artificio, hemos encontrado dos direcciones fundamentales en la manera de resolver las cuestiones filosóficas. Tomar o no lo primario, la naturaleza, la materia, lo físico, el mundo externo, y considerar la conciencia, el espíritu y la sensación como lo secundario. O tomamos el objeto como lo primario, o tomamos lo subjetivo como lo primario. En dependencia de eso eres materialista o idealista. Y ojo, una vez más la dualidad. Tal es la cuestión capital que continúa dividiendo a los filósofos en dos grandes campos. Bajo la apariencia de los términos se dejan pasar inadvertidas estas dos tendencias fundamentales. Ahí él dice que no existe una tercera tendencia, que todos los filósofos son materialistas o idealistas. Eso llevaba, por ejemplo, a los manuales soviéticos del marxismo-leninismo, a cuando se enfrentaban a un Renato Descartes que hablaba de la sustancia extensa y la sustancia pensante, decir que era dualista. Solucionado el problema. Era a la vez materialista e idealista, porque en Descartes las dos sustancias aparentemente tenían el mismo rango de importancia. Entonces, cuando tú te enfrentas a un filósofo que tiene un discurso tan complejo, a veces tú no puedes ni determinar el tema de la materia ni de la conciencia. Entonces, este tipo de manuales que hacen de eso un problema esencial y de principio, pues entonces tienes que clasificar y etiquetar a los filósofos entre materialista y idealista. Y cuando es muy complicado, como es el caso de Descartes, para las fechas en que los manuales se escribieron, porque si nos empatamos ahora con los postmodernos, no sabemos ni dónde está el principio ni el fin. Pero bueno, en esa época, pues entonces solución, es dualista. Quiere decir, es materialista y idealista. Y yo no sé matemática, pero si tú pones un signo de más con un signo de menos, se anula. Entonces, ¿cómo cabe eso ahí? Eso no cabe. El genio de Marx y Engels consiste precisamente en que desarrollaron el materialismo, impulsaron una dirección fundamental de la filosofía y no se detuvieron a repetir las cuestiones, lo que ya estaba resuelto, y voy a lo importante, sino que aplicaron consecuentemente y demostraron cómo debe aplicarse este mismo materialismo a la ciencia social. ¿Qué nos está queriendo decir? Que lo esencial, a su juicio, es toda esta disquisición filosófica en Marx y Engels, que después que la tenían construida, la aplicaron a la sociedad. No, si es que Marx nunca salió de la sociedad, no puede aplicar nada. De ahí que ese marxismo ordinario pusiera primero materialismo dialéctico, que es toda esta destilación de principios, y después materialismo histórico. Y ahí mismo te dice que el materialismo histórico es la aplicación del materialismo dialéctico a la sociedad. Pero si es que para Marx el discurso siempre fue social, en cualquiera de sus variantes, Marx no tiene otro objeto que no sea la sociedad, la política, la economía, la historia, la civilización, el ser humano. La vida. Entonces fíjense cómo lo que ha llegado a la mayoría de la gente son errores bárbaros en algunos casos, como puede ser esa inversión de qué cosa es lo esencial. Bueno, después de esto les traía dos cosas de Gramsci, pero como son dos cosas normales, no para allá. Ya son así. Bueno, muchas gracias.